Ah, sí se me escucha. Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. A ver, vamos a mandar saluditos. Diego, hola, ¿qué tal? Hola, Alejandra. Hola, Bárbara. Hola, Administración Virtual. Hola, Grecia. Buenas noches a todos, chicos. Sean ustedes bienvenidos en esta ocasión a la última clase de repaso para tu examen de admisión. ¿Ya? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bien, chicos, el momento ha llegado. Ya una etapa en teoría debe terminar, que es la etapa preuniversitaria. Así que esta noche no cerremos tu repasito contestando un par de preguntas sobre historia del Perú. Ya es nuestra última separata. Vamos a tratar de romperle el día de hoy, ¿ya? A ver, voy a compartir la pantalla. Avísame si se observa. Por favor, ¿se observa, no se observa? Sí se observa, profesora. Sí, perfecto. Ya, a ver, un momentito, voy a mutearme, voy a mover una cosita acá del táctil y empiezo, ¿ya? Un momentito. Ya, a ver, en teoría ya debe marchar bien porque en la tarde tuve una clase virtual y el cursor estaba pero terrible, no me hacía caso, ¿ya? Chicos, empezamos Historia del Perú. En esta ocasión hay una gran cantidad de preguntas que van desde lo que sería poblamiento americano hasta los gobiernos del siglo XXI, siglo XX, por ahí. Entonces es una separata mixta, es una separata cargadita. Entonces, una consulta, ¿cuándo es tu examen? ¿El sábado o el domingo? El domingo, profesora. El 29. domingo, entonces todavía, claro, todavía hay un margen de tiempo. Entonces vamos a contestar lo que tenemos el día de hoy, ¿ya? Mira, la pregunta número uno, domingo, gracias. La pregunta número uno me habla sobre la expedición Kon-Tiki, una expedición que se realizó en el año de 1947, una expedición que parte del Callao y llegó hasta la Polinesia. Esta expedición Kon-Tiki, ya, fue realizada por quién de estos cinco hombres que salen en las alternativas. Thor Heyerdahl. Thor, muy bien, Thor Heyerdahl, ¿ya? Recordemos que Kon-Tiki es el nombre de la expedición que Thor Heyerdahl va a realizar. Una aclaración nada más, ¿ya? Thor Heyerdahl no es autor de ninguna teoría, no es autor de la teoría asiática, ni la australiana, ni la noratlántica, ni la oceánica, ni de ninguna otra más, solamente Thor Heyerdahl, en su fascinación de querer demostrar que América puede haber poblado otros lugares del mundo, hizo lo que se llama expediciones. La más conocida es la de Kon-Tiki, pero no es la única. Torre Yerdal también hizo una expedición en la cual buscó demostrar que África, en todo caso, buscó demostrar que hay una migración o una posible inmigración de África a América. ¿Sabes cómo se llama esa migración? Que lo hace él mismo. Se llama Ra. ¿Ah? Recuerda, Thor Heyerdahl no hace ninguna teoría, no tiene ninguna evidencia ósea, física, lingüística, cultural para afirmar algo porque no es una teoría. Recuerda, una teoría es aquel conjunto de argumentos que cuentan con evidencias. Thor Heyerdahl no argumentó nada, solamente hizo expediciones, ¿ya? Solamente hizo expediciones. Ok, entonces en esta pregunta número uno, la clave sería Thor Heyerdahl, ¿ya? A ver, pregunta número dos dice, ¿qué escenas representaban las pinturas rupestres del periodo precerámico temprano encontradas en la cueva de Toquepala? A ver, antes de contestarla, vamos a lo práctico. Toquepala, por si no lo recuerdas, es una evidencia del periodo lítico. Periodo lítico. A ver, chicos, ¿qué características tuvo el lítico peruano? Vamos, periodo lítico peruano. ¿Qué tuvo?
¿Qué características tuvo? Primero, ¿cómo era su economía? ¿Cómo era su Parasitaria. economía? Parasitaria. ¿Qué tipo de clima el hombre peruano estaba inmerso? ¿Caliente o frío? ¿Caliente o frío? Frío. Pleistoceno, la era de las glaciaciones. El hombre en ese momento es un ser nómade. Profesor, el periodo lítico en esencia sería lo que yo conozco como paleolítico. École, eso sería. En el periodo del lítico peruano vas a encontrar evidencias como Toquepala. Toquepala, que es las pinturas rupestres más viejas, más antiguas del Perú. Estas pinturas rupestres, como cualquier otra más, ¿qué representa? ¿Qué representa? ¿Escenas de qué? ¿De sacrificios? ¿De Casa de cabezas? Auquénidos. Muy bien, de caza de auquénidos. Toda pintura rupestre representa escenas de cacerías, porque las pinturas rupestres funcionan como dibujos, funcionan como, en este caso, arte que va a propiciar el éxito en la cacería. Ahora, otro punto importante es que Toquepala, ¿ya? No solamente representa cacería, sino que representa una modalidad única, la escena del chacu. ¿Qué es el chacu, profesora? Una cacería grupal, que implica acorralamiento. Es decir, un grupo de personas van a acercar al animal para cazarlo, ¿ya? Chacu, cacería grupal, que implica acorralamiento, ¿ya? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Sí? Son preguntas sencillitas, las dos primeritas, ¿ya? No creo que haya conflicto. Haremos con la siguiente, dice. 3. La ciudad sagrada de Caral, ubicada en el valle del río Supe, provincia de Barranca, norte de Lima, fue descubierta por quién. Antes de contestar, a un dato puntual, ¿ya? Caral es una evidencia de qué periodo, lítico o arcaico. Arcaico superior. Muy bien, de arcaico, pero ¿de qué tipo superior? Cuando hablamos de un arcaico superior, tenemos que recordar que se consolida la economía productiva. Es decir, que el ser humano, el peruano antiguo, practica agricultura y practica ganadería. Del mismo modo, en el arcaico superior, al menos en el Perú, se va a observar lo que es el desarrollo de centros ceremoniales, lo que tú llamas templos, lo que tú llamas hoy en día huacas, templos. En los templos, ¿a quiénes vas a encontrar? A una autoridad, a un grupo seleccionado de personas que van a estudiar el comportamiento del clima, de los vientos, de la nube, para poder darte pronósticos. ¿Cómo se llama esa persona que hace pronósticos del tiempo? Sacerdote. Sacerdote. Entonces, en el arcaico superior estamos observando el surgimiento de la élite sacerdotal que darán origen al sistema teocrático. Ahora, en el arcaico superior peruano, recuerda también, ¿ya? Que se produce el sedentarismo, pues, ¿ya? Porque como la economía productiva ya garantiza acceso a la comida, el hombre se vuelve sedentario. ¿Qué otro aspecto más? El excedente productivo, lo que sobra de mi agricultura y lo que sobra de mi ganadería, excedente productivo. Ese excedente productivo lo puedo utilizar como trueque, es decir, yo voy a intercambiar mi producto que sobra con o con las sobras, pongámoslo así, de otra persona que le ha sobrado, y lo puedo convertir también en tributo. ¿Qué es el tributo? Lo que yo le voy a dar al sacerdote a cambio de su pronóstico. Ahora, tenemos acá a Caral. Caral no solamente es importante porque es la evidencia más representativa del arcaico superior, sino que Caral es importante porque en palabras de uno de estos personajes que están acá en las claves, se trataría de la primera civilización de América, es decir, la civilización más antigua del continente, debido a que se encontró evidencia de lo que sería una clase administrativa. ¿Qué sería administrativa? Una clase social en la cual se encarga de rendir cuentas, porque en Caral se encontró quipus. Quipus es un sistema contable. ¿Qué más? Se encontró también una clase comerciante, porque había evidencias de muyu, había evidencias
de plumas de colores, lo que implica un intercambio, ¿ya? También encuentras, en este caso, clase campesina, ¿no? Porque encuentras cultivos y todo eso. Entonces, hay demasiada evidencia de que estamos ante una civilización. Entonces, ¿quién habrá sido la autora o el autor de sostener que Caral es la civilización más antigua de América? La doctora Ruth Shady. Ruth Chade, ¿ya? El otro día que pasé por San Marcos la encontré porque dio una charla, ¿no? Sobre, no de Caral, sino de otros recientes descubrimientos en torno a ello, ¿ya? Entonces, listo, Ruth Chade, ya la tienes ahí. Ahora, la pregunta 4. Construcciones que corresponden al periodo inicial de la cultura andina. Ok. Pregunta del millón. ¿A qué se refiere con periodo inicial? ¿Al periodo lítico o al periodo arcaico? Arcaico. Arcaico en general, arcaico. Entonces vamos a buscar qué evidencias son del arcaico. Del arcaico superior, me parece, ¿ah? Del arcaico superior. Avión. Avión, Kotosh, manos cruzadas, paraíso y aldas son centros ceremoniales. A sería, ¿ya? El resto está mezclado entre evidencias arcaicas y evidencias líticas, como por ejemplo chivateros, como por ejemplo Pañamarca, como por ejemplo Lauricocha, como por ejemplo Toquepala. Son, bueno, restos del periodo lítico, ¿ya? Acá me preguntan sobre periodo inicial. Periodo inicial es el arcaico en esencia superior, en esencia, ¿ya? Bien, bien, bien. Pasamos a la siguiente. A ver, pregunta 5. El arqueólogo que destacó, bueno, creo que sacó la importancia de la cultura chavín y la definió como la cultura matriz del Perú. Fue, a ver, antes de contestar, vamos a complementar, ¿ya? Cuando hablamos de cultura chavín o cuando hablamos de civilizaciones, es innegable relacionarla con un significado que en 1919 Julio Cetello acuñó. Para Julio Cetello, la cultura chavín sería la cultura matriz. ¿Por qué? Porque es la más antigua. Solamente para él, en la actualidad ya se ha demostrado lo contrario. Para Julio Cetello se trataría de la cultura matriz, la más vieja. Matriz porque al mismo tiempo es la cultura madre, la que sienta las bases del resto de las culturas. Ahora, la cultura chavín, además de destacarse por estos elementos, del mismo modo sostiene o se sostiene a través de Julio Cetello que su origen se encuentra a través de qué? De un contacto de la gente de Ancash con gente de qué? De la costa, de la sierra o de la selva. El origen de Chavín, ¿a qué se remota? ¿A la costa, a la sierra o a la selva? A la Es selva, más, la tribu Arawak. Arawax, muy bien, excelente. El mismo Tello dice, ¿sabes qué? Yo sostengo que el origen de la cultura chavín es gracias a un contacto con las personas de la Amazonía, en especial de una comunidad llamada Arawax. ¿Cómo sabes eso, Julio Cetello? ¿Quién te contó eso? Nadie me lo contó, yo lo he encontrado. ¿En dónde? En la iconografía religiosa de Chavín. No solamente vas a encontrar cóndores, vas a encontrar jaguares, vas a encontrar serpientes, vas a encontrar aves, en este caso con aves amazónicas, ¿no? De colores. Entonces estás encontrando acá animales que intimidan en su mayoría. Estos animales que intimidan van a tener una influencia amazónica, los arawaks. Muy bien, Maricielo, muy bien ahí, Jorge, ¿ya? Julio Cetello, ¿ya? Recuerda que solamente para él, Chavín es la cultura más antigua del Perú, porque eso ya se ha demostrado todo lo contrario, ¿no? Chavín no sería la cultura más antigua, sería la cultura Cupisnique, o lo que se llamó más adelante los centros pre-Chavín, ¿ya? Entonces, ahí lo tienes. Pregunta 6. Nos preguntan, nos dicen, de las culturas mencionadas, ¿cuál de ellas es la culminación y síntesis del periodo formativo andino? Es decir, cuando estamos hablando del periodo formativo, es lo que para John Rawls sería el horizonte temprano. ¿Y qué culturas tenemos en el horizonte temprano? Vamos, ¿qué culturas tenemos? Tenemos dos principalmente, ¿no?
¿Cuál Chavín sería? y Paracas. Chavín, Paracas. Ahora, una de las dos es la mezcla, la síntesis de elementos costeños y de elementos amazónicos. ¿Cuál de las dos? Y de elementos andinos, perdóname, es una mezcla de los tres, costa, sierra y selva. ¿Quién de estos tres? ¿Quién de estos dos es Chavín. Chavín? A Chavín se le puede conocer como una cultura síntesis. ¿Por qué? Porque es el resultado de tres elementos. Elementos costeños, porque observas un dominio en la costa. Elementos andinos, porque recuerda que Chavín es una cultura panandina. ¿Y qué significa panandino? Que una cultura se impone en el Ande, panandino. ¿Ya? Se impone Chavín, pues. Y también tienes elementos amazónicos a través de su iconografía. Entonces, la cultura síntesis por excelencia del periodo formativo o horizonte temprano es la cultura Chavín, grábatelo ya. Chavín es una cultura síntesis también. Tienes la mezcla de elementos que provienen de distintas regiones. ¿Ah? Listo. A ver, vámonos con la siguiente. A ver, pregunta 7. El templo de Calasasaya. A ver, Calasasaya. Templo de la Calasasaya es, ya de por sí te lo dice, tiene fines religiosos. ¿Por qué es importante Calasasaya? No solamente por su arquitectura media piramidal, ¿no? Con escalones, sino porque vas a encontrar una bueno, una escultura de un dios. Esta escultura la encuentras en la Portada del Sol. La Portada del Sol está en Calasasaya. ¿Qué dios aparece en la Portada del Sol? ¿Qué diosito aparece? ¿Qué diosito? ¿Cuál es ese diosito que aparece ahí? Es un El, diosito in- muy conocido en el mundo andino. ¿Mm? el Inti. El Inti no aparece en la Viracocha. Portada del Sol. Huiracocha, école, Huiracocha, Inti, ya estamos hablando de lo que es Tahuantinsuyo y acá no es Tahuantinsuyo todavía. Huiracocha, pero tú sabes que Huiracocha tiene diversas adaptaciones. ¿Qué significa eso? Hay distintos Huiracochas. Ujú. El ¿Qué dios de los Huiracocha es el ojos que viscos. aparece? No, no, me estás confundiendo. El Huiracocha de Calasasaya no es visco. No. El Huiracocha de Calasasaya no es visco. Si no es visco, ¿cómo es? ¿Nada? Acuérdate. El Huiracocha que aparece en la Portada del Sol, es decir, en Calasasaya, es el dios Llorón. ¿Por qué, profesora? Porque, por si no lo recuerdas, Calasasaya es una arquitectura que pertenece a qué cultura? Tiahuanaco. Tiahuanaco es la única que tiene un Huiracocha Llorón. Al Huiracocha que es visco no le pertenece a Tiahuanaco. ¿A qué le pertenece? ¿A qué cultura? A la cultura Guarín. Guari. Entonces, no hay que confundir. El Llorón es de Tiahuanaco, el visco es de Guari. No confundir, ¿ah? Huiracocha recibe, como te he dicho, muchas adaptaciones, que quiere decir que hay muchas variantes. Las más especiales, por ejemplo, el dios Llorón de Tiahuanaco, que se encuentra en la Portada del Sol, dentro del templo de Calasasaya, ¿ya? Y en el caso de Guari, tienen su dios Huiracocha, pero este dios Huiracocha no llora, sino es un dios visco, que es un dios visco virolo, ¿ya? Ahora, lo interesante sería recordar por qué es visco, ¿no? Perdóname, ¿por qué es llorón? Es llorón porque recuerda, en el mundo andino, ellos se inspiran demasiado en animales. Bueno, en realidad, los mitos que son relatos religiosos están asociados a eventos extraordinarios, a seres muy, no, seres espectaculares y también animales que hacen hazañas o grandes hazañas. En el caso de los mitos andinos, hay la constante de incluir a un animal que dentro de lo común se le asocia con la astucia. ¿Qué animalito es el astuto? ¿Mm? ¿Qué animalito es el astuto? Hay muchas fábulas de Sopo, inclusive, que te cuentan. ¿Cómo se llamará El este zorro. animalito que es el zorro andino? Muy bien. En tantos relatos andinos se plantea que el zorro es un animal astuto, ¿ya? ¿Por qué, profesora? Porque el zorro te puede engañar. ¿Y cómo así? Ah, muy sencillo.
Cuando un campesino está criando una serie de euquénidos, pongámosle llamas, y un zorro intenta comerse la cría de uno de ellos, ¿el ser humano cómo reacciona? ¿Cómo reacciona el ser humano cuando un animal quiere matar a sus, o no? Cuando un depredador quiere matar a sus animales? Lo defiende, ¿verdad? Ya. El ser humano lo que hace es intentar matar al zorro, y el zorro sabe muy bien que el ser humano lo quiere matar. Así que el zorro va a buscar la manera de engañarlo. ¿Cómo le engaño? Finge. ¿Finge qué? Sufrimiento. Finge dolor. ¿Y cómo lo demuestra? Llorando. Por eso el dios Huiracocha de Tiahuanaco representa la astucia generalmente de animales como el zorro andino. ¿Ah? Eso es, eso es. ¿Ah? A ver, pregunta 8. ¿Qué nos dice? Se destacaron por realizar, ¿no? Por tener la mejor orfebrería del Perú prehispánico. Ok, bonita pregunta. A ver, ¿qué me dice el público? La 8 está bonita porque te puedes dejar engañar. A ver, ¿qué me contestas en la 8? Lambayeque. Lambayeque, acá dice su compañero. ¿El resto del público, el resto de los chiquis, piensan lo mismo o piensan todo lo contrario? Profesora, mi compañero, yo creo que se ha equivocado, puede que tenga sueñito, ¿no? ¿Es la cultura Lambayeque o es la cultura Chimú? A ver, ¿qué me dice el público? ¿Qué me dice Maricielo, Cristina, Dieguito, Bárbara? ¿Cuál de ellas será una experta en orfebrería? ¿Nadie? Tan tímidos el día de hoy. Bueno, no importa, ya no importa. Debe ser también los nervios. Los nervios. A ver, acá el público me dice mochica. Ah, no, lambayeque, lambayeque. Correcto, muy bien. Parece que eso ha quedado claro. Si hablamos de orfebrería en el Perú prehispánico, hay que hacer tipo una escala, una diferenciación. A ver, todos estamos de acuerdo con que la mejor orfebrería del Perú prehispánico es Lambayeque. Profesora, supongamos que no me sale la clave Lambayeque y me sale la clave Sicán. ¿Es lo mismo? Por supuesto. La cultura Lambayeque también se le conoce como cultura Sicán. Ellos, por excelencia, son los mejores orfebres del Perú. Ellos van a innovar no solamente en técnicas, van a innovar en materiales. ¿Ya? Sus mejores obras son, por ejemplo, pectorales y también son los tumis. Tumis que, por ejemplo, la cultura chavín recibió como tradición de la cultura lambayeque, ¿ya? Ahora, pregunto al salón, ¿ya? Todos, a todos, vamos chicos, vamos a hacer un último esfuerzo. Chicos, ¿cuál de estas culturas es la primera en hacer orfebrería? Una orfebrería sobresaliente, o digna al menos, ¿no? ¿Cuál de Mochi. estas cinco? Mochica, correcto. Mochica es la que empieza ya a manipular metales de una forma más compleja. No le creo, profesora. Recuérdate nada más al señor de Zipan. Ah, puedo decir, profesora, en pocas palabras, que la cultura moche es la que inicia una orfebrería de calidad. Sí, la que lleva al máximo apogeo es Lambayeque, sí. La que continúa la tradición de Lambayeque es Chimú, sí. Eso puedes hacer, ¿ya? Con esta pregunta. Diferenciar. Con Mochica iniciaría una orfebrería de calidad, con Lambayeque llegarías a un apogeo y con Chimú una continuación, porque Chimú va a recoger la herencia de la cultura Lambayeque. ¿Ah? Muy bien, chicos. Vamos a pasar al siguiente. A ver, la pregunta 9 ya no es, en este caso, de culturas. Ya de frente nos introducimos a lo que sería el Tahuantinsuyo. Entonces, ¿qué nos preguntan sobre Tahuantinsuyo? Me parece que me pregunta sobre su economía, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? A ver, ¿qué dice? Las obligaciones de trabajo recíproco y por turnos en el Tahuantinsuyo se llama, ¿cómo se llama? Reciprocidad. No, reciprocidad es un principio. Aquí no te hablan de principio, te hablan de frente de trabajo.
¿Eso qué significa? Que te está hablando de tipos de trabajo, no te habla de principio. Es decir, esta la descarto. Fa. Tupu significa topo, este es tipo de tierra, la descarto. Me quedan A, B y D. ¿Cuál es, chicos? ¿Cuál será el trabajo recíproco y sobre todo por turnos? Por turnos. Creo que esa es la palabra clave, turnos. Bárbara me dice, profesora, es la letra D. A ver, la afirmación dice lo siguiente, las obligaciones de trabajo, ¿qué quiere decir obligación? Que hay en cierto sentido una imposición. En el Tahuantinsuyo hay tres formas de trabajo. La primera es el AINI, que es lo recíproco, lo mutuo. La B, perdóname, la siguiente, que viene a ser la MITA, que es el trabajo obligatorio, implica imposición, y es un trabajo por turnos, pues la MITA. La palabra MITA es más, la palabra MITA significa turno, turno. Por eso el Mitimae es un hombre de turno, que hace que colonización. Y luego tienes otro trabajo que se llama la Minca, que es un trabajo, por así decirlo, trabajo comunal. Entonces, ¿cuál de los tres implica un trabajo por turnos? Por turnos. La A no puede ser, no es la Minca. Acá no me habla de comunal. Grábate, hay una palabra fuerte acá, turnos. La única de estos tres que implica turnos, ¿cuál es? Aini, Mita o Minga. Minga es lo mismo que Mica, Minca, ¿ya? Mita, Mita. Muy bien, Mita. Todo acá es Mita. Acá la palabra fuerte de la oración es la palabra turnos. Con eso nomás me guío. ¿Cuál de estos tres es turnos? Mita de frente, Mita, porque la palabra Mita significa turno, turno. Automático ya. Me ahorro tiempo y paso con la siguiente pregunta. Ujú. No, 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 no. De los tres tipos de trabajo, solo dos son obligatorios. El AINI es voluntario, ¿ya? La MITA es impuesto, es decir, que es obligatorio. Y la MINCA también. ¿Por qué? Porque el AINI responde al principio total de la reciprocidad. Hoy por mí, mañana por ti. El resto responde a un principio económico del Tahuantinsuyo llamado redistribución, donde tu fuerza de trabajo es retribuida por el Tahuantinsuyo a través de servicios, a través de alimento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Estos dos últimos, MITA y MINCA, son redistribución. Implica en cierto grado imposición. No son voluntarios. Estos de acá no son voluntarios. El AINI sí. El AINI sí. ¿Ya? Eso es. Ahí está. Ya te lo acabo de repetir. Ahí lo tienes, ¿ah? No te olvides. La mita y la minca son obligatorios. Bueno, perdóname. Claro, son obligatorios. Son impuestos. Claro, porque nadie quiere trabajar haciendo labores intensas, desgastantes, ¿no? Esa es una imposición del Tahuantinsuyo. En cambio, el AINI es una relación más familiar, de ayllus o individual, que implica un apoyo mutuo. Hoy por mí, mañana por ti. Eso es voluntario, pues el apoyo es voluntario. Todo lo que deje de ser, bueno, todo lo que no sea voluntario ya sería imposición, pues, ¿no? ¿Ya? No olvidar eso, chicos, no olvidarlo, básico. ¿Ya? Pregunta 10 dice, la estructura, esta pregunta está pues bonita, pues, ¿no? La pregunta 10 ya no me habla sobre trabajo, me habla de principios automáticamente. ¿Cuáles son los dos principios que te dije hace un chiquitín de tiempo? ¿Cuáles son? La reciprocidad y la redistribución. Estos son principios. Recuerda, los principios sirven para ordenar las actividades económicas. Los principios no son iguales al trabajo, ¿ya? El trabajo forma parte de la economía. Los principios son algo generales, algo generales. ¿Ah? Listo. A ver, vamos con la siguiente. ¿Ah? A ver, pregunta 11. Una pregunta que dice, dice, señala la oración verdadera en relación con el Tahuantinsuyo en su fase imperial. Ok. La A dice, la base de la sociedad era la familia nuclear básica compuesta por los padres, hijos y abuelos. Chicos, ¿esta oración es verdadera o falsa? La A. ¿La es verdadera o falsa? ¿Nada?
Es falsa. ¿Por qué? Muy simple, pues. La base de la sociedad del Tahuantinsuyo sí es la familia. Hasta acá está todo chido, pero de aquí para acá fue. ¿Por qué? Porque la base de la sociedad en el Tahuantinsuyo son las familias, pero las familias nucleares no, familias básicas menos, conformadas solo por padres, hijos y abuelos, no. Por el contrario, el Tahuantinsuyo no tiene familias nucleares, tiene familias extendidas. En el Tahuantinsuyo, ¿cómo se le llamará a la familia extendida? Se le llamará Ai, Ayu, Ayu. Así que la primera, esa la descarto, pero al ojo, porque sí es cierto que la familia es básica o es la unidad base para el Tahuantinsuyo, pero no es la nuclear, sino la extendida. ¿Qué es la extendida? Cuando la familia de tu mami y la familia de tu papi viven en un solo lugar. ¿Ya? Listo. Siguiente oración dice, su existencia fue en realidad breve dentro del desarrollo de la civilización en los Andes centrales, pero sintetizaron una serie de logros de pueblos anteriores. Puede ser. C. Dice, su concepción de lo sagrado se expresaba en el término huaca, que era de uso restringido a los templos o lugares de adoración. No necesariamente la palabra huaca se refiere a lugares religiosos, sino también la huaca pueden ser espacios administrativos. Recuerda, por ejemplo, cuando yo digo huaca del sol, no solamente voy a encontrar algunas evidencias quizás religiosas, sino que también puedo encontrar evidencias administrativas. Así que la palabra huaca no es exclusiva de labores religiosas, también implica o puede implicar usos administrativos. D. Era gobernado por una aristocracia de privilegio, que constituía o estaba constituida por los parientes más próximos del Inca. Chicos, ¿esto es verdadero o es falso? Falso porque te habla de una aristocracia de privilegio y no de sangre. Ajá, y no exacto. Muy bien, caballero. Esto es falso porque no es aristocracia y privilegio la que se encarga de gobernar el Tahuantinsuyo, sino es la nobleza de sangre, o aristocracia de sangre en todo caso. ¿Ya? Recontra falsa. Y la E dice, su principal actividad fue la guerra. Llegaron a tener un ejército amerindio más grande de todo el continente. A ver, fase imperial no necesariamente implica guerras, sino fase imperial implica expansión de dominio, ¿ya? Ahora, es correcto, hay guerras, pero no es lo sustancial. ¿Por qué? Porque la principal actividad del imperio del Tahuantinsuyo, ¿cuál es? ¿Cuál es la principal actividad del imperio del Tahuantinsuyo? ¿Cuál es la principal actividad? ¿La guerra? No, la guerra no lo es. No, no lo es la guerra. ¿Cuál es, profesora? La agricultura más la ganadería. Esas son las principales actividades, no es la guerra. Ahora, releemos la B. Dice, su existencia fue en realidad breve, ya. Mira, dentro de toda la evolución de lo que es el Tahuantinsuyo, la fase imperial sí es más corta. ¿Por qué? Hay varios motivos. La primera porque si bien cuando hablamos de fase imperial estamos hablando desde un gobierno en particular, que es el gobierno del Inca Pachacútec, hasta la guerra civil entre Huáscar versus Atahualpa. Este proceso, a diferencia de los anteriores como la Confederación o el Urin Cusco, es más corto por un motivo. Los incas del periodo imperial no solamente conquistan, sino que más hacen, tienen que colonizar. Para colonizar, ¿qué implica? Movilización de mitimaes, movilización de ejército. ¿Ya? Entonces, al Tahuantinsuyo en la fase imperial lo que más le va a importar es mantener los territorios conquistados y dominados por el gobierno del Tahuantinsuyo. Entonces, esto hace que su gobierno o los gobiernos sean más temporales. Y eso tú puedes darte cuenta porque Pachacútec, cuando inicia la fase imperial, es porque cuando era Auqui, ¿no? Cuando era Auqui, cuando se llamaba Cusiyupanqui, derrota a los chancas, ¿ya? Ahora, su hijo, que sería Tupac Yupanqui, se encargaría de maximizar el número de conflictos, colonizando también. Por eso observarás que Huayna Cápac, ¿en qué se concentró? Se concentró justamente en la expansión territorial del imperio. El propósito es garantizar
la colonialidad de los territorios conquistados. Por eso, a diferencia de los anteriores, que implicaba, por ejemplo, expansión a través de guerras, matrimonios, entre otros elementos más, era un periodo más largo, más extenso, hasta inclusive más lento, ¿ya? La fase imperial no, porque también coincide con la llegada de quienes. ¿Quiénes llegaron también? ¿Quiénes llegaron? ¿Quiénes llegaron a la fase imperial? En el contexto de la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Los españoles. Correcto, caballero. Por ese motivo, ¿ya? Acaba el imperio, ¿no? Pero sintetizar, claro, sintetizan su conocimiento porque el Tahuantinsuyo no innova. Por si no lo sabes, el Tahuantinsuyo no inventa ni crea nada. Ya estaba inventado, ya estaba hecho. Así, ya tenías buenos textiles, Paracas, ya tenías buena orfebrería, ya tenías buenas arquitecturas, ya tenías técnicas quirúrgicas sofisticadas. Entonces quiere decir que ya había mucho avance. Solamente el imperio sintetiza, ¿ya? Entonces, pues sería la clave B. Besito. ¿Ya? Siguiente, pregunta 12. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones será una afirmación correcta? A. ¿Las panacas estaban constituidas por una nobleza de privilegio? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o Falso. falso? Falso, porque las panacas por definición son familias reales. ¿Y cuál es la única familia real? La familia del Inca, es decir, la nobleza de sangre. Esta es falsa. Los yanaconas habían perdido sus derechos y no formaban parte del Ayllu. ¿Verdadero o falso? ¿Mm? A ver, hacemos organización social del Tahuantinsuyo. Vámonos a ir con el pueblo, la base. ¿Quiénes estaban en la base de la organización del pueblo en el Tahuantinsuyo? ¿Quiénes? ¿El Hantun? ¿Hantun qué? Vamos chicos, ¿Hantun? ¿Hantun? Uy, 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 ¿ah? Paturrunas. Están dormidos acá. Ahorita me voy a dormir. ¿Ah? Hantun Runa, el Hantun Runa. ¿Ya? El Hantun Runa es el campesino común, el habitante común. ¿Ya? Él en este caso sí tiene Ayllu. ¿Ya? Debajo de él, ¿quién está? El colonizador, el que se mueve constantemente. Su trabajo es por turnos. ¿Cómo se le llama? Miti, Miti más. Miti Mai, trasladado. ¿Ya? El Mitimai, desde el Mitimai para abajo, podemos decir que ya no hay Ayllu. Algunos Mitimais son Mitimais porque antes eran ex Hantun runas, que o no cumplieron en la INI o cometieron algún delito. Entonces, cuando el Ayllu los expulsa, pasan a ser propiedad del Estado. ¿De qué Estado? Del Tahuantinsuyo. Por eso los Mitimais son obligados a trabajar por turnos. ¿Y en qué trabajan? En colonizar territorios. Entonces, debajo del Mitimai, ¿quién está? El Yanacona. Te pregunto, futuro cachimbito, ¿el Yanacona tiene Ayllu, sí o no? Con lo que acabo de No, decir. no. No tiene Ayllu. Por eso, pues, los Yanaconas perdieron sus derechos. Posiblemente sean exprisioneros de guerra, están purgando alguna condena, ¿no? Y han sido expulsados para ellos del Ayllu, ¿ya? O vienen a proceder de familias de Yanaconas también. Por ese Profesora, motivo, ah, dime, ¿la pacarina qué es? la pacarina es el término que se le asocia al lugar de origen. Es como si yo te dijera, ¿de dónde vienes tú? ¿De dónde vienes? De Lima. Ya, listo, tu pacarina es Lima. Eso es, pacarina es lugar de origen. ¿Ya? Listo. Profesor, ¿qué es guarachico? Guarachico se puede conocer como una ceremonia de iniciación. A ver, voy a preguntar a un caballero, a ver si están por ahí despiertos o están dormidos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Se encuentra Fabián André? Fabián, Fabián André, Sí, profesora, Fabián. Ya, hola Fabián. Fabián, una consulta. ¿Qué edad tienes? 19 años. Ya, excelente. Fabián, a ver, pregunta así nomás sencillita.
¿Te han hecho alguna fiesta o celebración especial cuando has cumplido 18 años? En mi caso no, pero tengo varios conocidos y amigos que a los 18 años sí les han hecho su fiesta. Muy bien, suficiente, hijo, nada más, gracias. El guarachico es una fiesta de iniciación, se practica entre hombres. Es una iniciación en la cual da paso a su vida militar. El guarachico es una celebración, así, celebración, pero militar. Es decir, es como si hicieras una microolimpiada para demostrar si eres un hombrecito. ¿Ah? Entonces es el guarachico, es una ceremonia religiosa y militar. Ya, acá dice, bueno, el guarachico combinaba, no, pues no es una celebración para jóvenes de nobleza, es una celebración para miembros de la AIU, ¿no? No es exclusiva de la nobleza. No, despedida de soltero, ¿qué? Despedida de soltero es diferente, pues oye, despedida de soltero tienes tu stripper al costado. No, bueno chicos, es una ceremonia de iniciación. Te vamos a poner un montón, por así decirlo, de competencias. Ya, pongamos. Maricielo es hombre, ¿ya? Se llama, a ver, ¿cómo sería Maricielo en hombre? ¿Cómo se llamaría Maricielo en hombre? Ah, no tiene, ¿no? No tiene masculino. Espera, ¿qué? Marcelo. Ah, muy bien, Marcelo. Ok, Maricielo no es Maricielo, sino Marcelo. Entonces, él ha cumplido sus 18 años. Vamos a corroborar si él ya está en una etapa adulta. ¿Cómo lo demostramos? Recuerda que en el pasado, un hombre o se convertía a través del sexo o se convertía a través de la fuerza. El Tahuantinsuyo, más que darle predominancia al sexo, le da predominancia a qué? A la fuerza. Vamos a demostrar si verdaderamente Marcelo es un hombre. Le vamos a poner un montón de destrezas físicas. Supongamos correr, supongamos carrera de posta, supongamos una pelea de boleadora. ¿Saben qué es una boleadora? ¿Saben? Una boleadora es como si jugaras trompo, pero en vez de trompo es una piedra redonda que pesa 15 kilos y eso te cae en tu cuerpecito, ¿ya? Le daban en sus taparrabos o algo así, también es un conjunto de pruebas que también implica lo que tú dices, ¿ya? Entonces, si Marcelo satisfactoriamente pasa la prueba 1, prueba 2 y prueba 3, quiere decir que ya es un hombrecito, ¿ya? Ahora, chicos, para demostrar madurez o la vida inicial del hombre, solamente es a través de competencias o destrezas físicas. Por eso está en la sierra, ¿no? Hay algunas tradiciones, ¿no? Creo que sí, esa tradición de golpearse las rodillas, ¿no? Ahora un poquito se ha más democratizado, porque antes solamente era practicado por algunos miembros de las comunidades, pero ahora se ha masificado, ¿no? Han visto, ¿verdad? Que en cierta temporada, sobre todo asociada a la agricultura, las personas de una comunidad se chicotean las piernas. ¿Han visto? Ya. Un poquito así era el guarachico, pues. Un poquito así, ¿no? La destreza física, la resistencia, ¿ya? Entonces, si Marcelo, hoy en día, Maricielo, quería demostrarse ser hombre, tenía que hacerlo mediante la tolerancia a estas habilidades o estas destrezas, ¿no? Que tenía que demostrar, ¿ya? A ver, pregunta 13 dice, obras mesoamericanas, es decir, que estamos hablando de lo que serían textos, ¿no? Textos. A ver, tenemos acá A. Tenemos, dice, anales y vidas paralelas. Luego tienes, por ejemplo, el Popol Vuh y Chilambalán. Luego tienes los comentarios reales y la vida es sueño, la destrucción de las Indias y la cristiada, y los diálogos de lengua y Ollantay. A ver, por ejemplo, Anales y vidas paralelas. ¿Es un texto para empezar americano? No. Es un texto en griego, ¿ya? Popol Vuh y Chilambalam, ¿qué son? Textos escritos por quienes. Para hombres sí, para mujeres no. Recuerda que la mujer era reclutada desde... A ver, ¿qué edad tienes, Esmeralda? Debes tener así, ¿no? 17, 18, ¿no? Por ahí. Ya, mira, si tú eres una jantunruna, eres una chica más que agraciada, con mucho conocimiento, lo que antes se llamaba virtudes, te reclutaban y eras encerrada en el Ayahuasca de por vida. En el caso de los hombres, como es mano de obra, recuerda el factor de fuerza, ellos tenían que hacerlo mediante guarachico.
Ellos demostraban su madurez, ¿no? A través de esas destrezas. Sí, pues el guarachico es obligatorio si quiere ser reconocido como adulto. Si no, se ha tratado como niño. Y peor todavía, ¿no? Ujú. Ahora, regresando a la pregunta, Popol Vuh y Chilambalán, ¿son textos de qué origen? ¿A qué te suena? ¿A qué idioma? Ay, son textos de origen maya, maya. Son textos proféticos en realidad, donde hablan, por ejemplo, el Popol Vuh habla del origen, este, la creación del mundo, ¿no? El Chilambalán, en cambio, es más profético, fin del mundo, ¿ya? Entonces, es la B. Profesora, ¿por qué no la sé? Muy simple, pues los comentarios reales no le escribieron en México, le escribieron en el Perú, Inca Garcilaso de la Vega. En el caso de La vida es sueño, creo que lo ha hecho, ¿cómo se llama este literario? Creo que no, siglo de oro, ¿no? ¿Cómo se llama? La vida es sueño. Ay, ¿cómo se llama? Pedro Calderón de la Barca, ¿ese? ¿Sí? Confírmame. La vida es sueño. ¿Sí? ¿Sí? Uy, qué bárbara mi memoria. Destrucción de la India es José de Acosta. La Cristiada, sí no me acuerdo ya. Diálogos de lengua y a ver, Ollantay, por ejemplo, es literatura andina, pues eso no tiene que ver con México, ¿ya? Sería B de besito, B de besito, ¿ya? A ver, 14. ¿Cuál habrá sido la razón principal por la cual se dio el descubrimiento de América? Ah, pues fácil, pues. El descubrimiento de América es uno de los eventos importantes en la Edad Moderna. Y recuerda, la Edad Moderna empieza porque una ciudad fue capturada. ¿Cuál? Constantinopla. Muy bien. Como ya no tengo acceso a ella, tengo que buscar nuevas rutas comerciales. ¿Ya? Entonces es la E acá. ¿Ya? A ver, pues vamos a la siguiente. Dice, 15 es denominado como el famoso Mar Tenebroso. Hoy en día es conocido como ¿qué? Hay dos opciones, ¿no? El famoso Mar Tenebroso, recuerda que en el pasado los navegantes llamaban al océano mar, ¿ya? Entonces, de por sí tienes dos opciones, o es el Atlántico o es el Pacífico. ¿Cuál es? A ver, oye, oye, bellota, ¿cómo va a ser tenebroso algo que es pacífico? Es el Atlántico, es el Atlántico, es el Atlántico. ¿Por qué? Porque el Atlántico es dibujado en los mapas portulanos como un mar donde hay bestias, porque ellos creían que cuando su embarcación se rompía es porque había un mar debajo, bueno, perdóname, que había un monstruo debajo del mar. Por eso dibujaban o creaban esos mitos de seres marítimos que miden más de 8 o 9 metros, ¿no? Y que rompen embarcaciones y no. Entonces ellos creían eso. También creían que el Océano Atlántico es el mar límite del mundo, es decir, que el mar o ese mar era el fin del mundo, ¿no? Por eso se han creado tantas relatos en torno al mar, ¿no? Y también porque para ese tiempo se desconocía la dimensión de este océano, ¿no? Ujú. El sueño. Sí, yo también, más que sueño, ¿saben cuántas horas vengo dictando? Vengo dictando ya 10 horas ya. Qué abuso, ¿no? A ver, Maricielo, ¿no era cierto de ese pulpo? Ay, a ver, mira, lo que te puedo decir es lo siguiente. Probablemente haya habido, más que un pulpo gigante, hija, creo que hace referencia al Kraken, ¿ya? Kraken es un ser más nórdico, ¿ya? Que tiene sentido, ¿no? Con los vikingos y todas esas cosas. Pero más evidencias he encontrado de presencia de calamares gigantes, ¿ya? Probablemente en el pasado sí, pues no el Atlántico, al ser aguas un poco más frías, haya permitido el origen o el tamaño enorme de estos animales. Por ejemplo, hace algunos años atrás, varios años atrás, vi una noticia real de un calamar inmenso que creo que medía 12 o 15 metros, considerando la cabeza y los tentáculos.
Si hoy en día, en este siglo, hay un animal así, no me quiero imaginar en un territorio, en un océano donde era casi virgen. El Atlántico hoy en día no es un espacio virgen, es explotado y contaminado. Entonces, en un espacio más nativo, más oriundo, yo creo que hay una gran presencia de especies enormes, ¿no? Sí, creo, claro, claro. Sí, tengo entendido que hay un registro de un calamar gigante, ¿no? Ahí está. Ahora, pregunta 16. ¿Qué nos dice? Una de las causas que facilitó la invasión y conquista del Imperio del Tahuantinsuyo, ¿cuál habrá sido? Ya está facilito, pues, la 16. Está Cachimbo, facilita. cachimbo. Muy bien. El colaboracionismo de las etnias insatisfechas por el control del Inca es lo que provocó que éstas ayudaran a españoles, porque miraban en los españoles la libertad, una liberación, una emancipación o una recuperación del control de sus dominios, ¿ya? Entonces, principalmente las etnias que apoyaron a estos españoles son las etnias llamadas los cañaris, los huancas, los chachapoyas, son los clásicos. Ellos le brindan ayuda, ¿no? A ver, ¿la ayuda en qué nivel? Logístico, mujeres, comida, recursos, gente. Información también, ¿ya? Información. Esto facilito, pues, ¿no? Cañaris, huancas y chachapoyas, no te olvides. Ya pasamos a la siguiente. A ver, 17. Una de las causas de la caída del Tahuantinsuyo. ¿Cuál habrá sido? A ver, ¿cuál habrá sido? La unión entre Huáscar y Atahualpa, los seguidores de Huáscar que se unieron a Pizarro, La B. la existencia, los seguidores, muy bien. Tú sabes de que la llegada de los españoles al imperio se da en marco de lo que se conoce como las guerras civiles. Las guerras civiles, algunos chicos quizá no entienden la dimensión, pero las guerras civiles polarizó, fragmentó al imperio en dos bandos. Los que siguen a Huáscar se llamarán huascaristas y los que siguen a Atahualpa, atahualpistas. Creas dos bandos, se fragmenta el imperio, rompes la unidad. Entonces, en una guerra civil, ya, la presencia de españoles lo que va a provocar es que la balanza cambie. Los huascaristas observarán con buenos ojos aliarse con los españoles para derrotar a las tropas de Atahualpa y sus seguidores. Por eso una de las causas directas es la guerra civil, porque provoca fragmentación, ¿no? Política, social en el imperio, facilitando así la conquista y caída. ¿Ya? A ver, pregunta 18. Dice, de los incas de Vilcabamba, ¿ya? El que reconoce la autoridad del rey, ¿quién será? Y es más, recibe encomiendas. ¿Quién recibe encomiendas? ¿Quién recibe la encomienda de Yucay? Titucusi, Tupac Amaru, Manco Inca, Zairi Tupac. Quisquis, profesora, Quisquis no es un inca de Vilcabamba. Quisquis, Un para empezar, general es de un Atahualpa. general. École, muy bien. Entonces, esa desde ya yo la descarto. Ahora, ¿cuál es? Titucusi, es Manco Inca, es Zairi Tupac. ¿Quién será? Shairi Tupac. Es Zairi Tupac, porque recuerda, este Inca, por así decirlo, negocia la rendición de la resistencia siempre y cuando reciba de España un territorio llamado Encomienda de Yucay. Ahora, para aceptar la encomienda, él tiene que Reconoce al rey. reconocer exacto al rey de España, ¿ya? Por eso le llaman el Inca servil. Ujú, Inca servil. A ver, entonces acá la clave sería Zairi Tupac. Zairi Tupac. Pasamos a la siguiente, chiquis. 19. Seguimos con resistencia. La resistencia de Vilcabamba, dice, habrá terminado en 1572 con la ejecución de quién. ¿A quién de esos cinco le corta la cabeza y surge el mito del Incarri? ¿Quién? 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 ¿Quién le cortan la cabeza? Tupac Amaru Nadie. primero. Tupac Amaru primero, con su muerte se crea o se especula, ¿no? Porque alguno, bueno, se dice o se afirma que es correcto, pues. Cuando le cortan la cabeza, no aparece la cabeza, solamente estaba el torso y el cuello. Bueno, el cuerpo, ¿no? Menos la cabeza. Entonces se cree
que se forma una especie de mito, ¿no? En la cual la cabeza está en algún lugar debajo de la tierra, permitiendo el surgimiento de un nuevo cuerpo, de un nuevo Inca que expulsará a los españoles, ¿ya? Recuerda que el virrey que lo ejecuta es el virrey Toledo, no te olvides, ¿ya? El virrey Toledo. Profesora, Francisco de Toledo, sí, ese mismo, ¿ya? 20. Dice, es un movimiento mesiánico andino que se produjo para expulsar españoles y a sus dioses. Se produce en 1560 hasta el 70. Ok. El Este movimiento andino, Taquiongoy. Takionkoi, ¿no? Correcto. El Takionkoi, ya, es un movimiento tal cual, ¿no? Que es un movimiento que busca la expulsión de los dioses extranjeros. ¿Y quiénes son los dioses extranjeros? Los dioses españoles. Ahora, este movimiento Takionkoi representa el rechazo al cristianismo, pues están en contra de eso, ¿ya? Rechazan el cristianismo. ¿Qué más? Busca el retorno de los dioses antiguos. ¿Y quiénes son los dioses antiguos? ¿En dónde los encuentro? En las huacas, en lo que queda de los templos o espacios administrativos o ceremoniales. Encima de ello, los que formen parte de este movimiento van a buscar la conexión, no van a buscar no el resurgimiento, el retorno de sus dioses. Por eso van a danzar, ¿no? Encima de sus huacas, buscando la anexión. Una mini línea de tiempo de las rebeliones. ¿Cómo es eso de rebeliones? ¿Cuáles rebeliones? ¿De la resistencia indígena o la rebelión o las rebeliones de los indígenas del siglo XVIII? ¿A cuáles te refieres, hija? ¿Me cuentas, ya? Ahí está. Entonces sí, es el movimiento del Takionkoi. También defiende el retorno de las huacas, ¿ya? También lo puedes conocer así. El Takionkoi también se le asocia a lo que se conoce como la enfermedad del baile. ¿Qué es enfermedad del baile? Ellos, como estaban encima de la huaca, entraban en frenesí, se descontrolaban. Pa, 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 pa. Entonces parecía a simple vista que ellos estaban enfermos. ¿Por qué? Por una enfermedad del baile. Por eso le llaman así, enfermedad del baile. Se desenfrenaban, descontrolaban encima de las huacas. ¿Ya? Pregunta 21. Tienes, por ejemplo, las guerras civiles. ¿Ya? Esto ya es periodo de en guerras civiles entre los conquistadores, ¿ya? Tienes, por ejemplo, a la de Francisco Pizarro y Diego de Almagro, los conquistadores legítimos. Resistencias indígenas, del siglo XVIII, ya. Mira, cuando me toque ahorita la pregunta de virreinato, hago estas resistencias, ¿ya? Ahí sí te hago una línea, más que línea cronológica, te hago como un cuadrito, porque son dos nomás, la de Juan de Santos Atahualpa y la de Tupac Amaru II, ¿ya? Espérenme un cachín. A ver, mira, la guerra civil entre los legítimos conquistadores, ¿cómo se le llamará? Bueno, ¿en qué enfrentamientos se dan, no? Bueno, para empezar, recuerda que estos conquistadores se pelean ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se Encomiendas. pelean? No, perdón. Encomiendas, pero Sí, ¿no? recuerda, ellos, ¿qué quieren? Uno de ellos, ¿qué quiere? El Cusco. École, muy bien. ¿En dónde se enfrentan? ¿Dónde se miran face to face? Bueno, En primero en las, Salinas, pero ya eso, claro. claro, Salinas es la fundamental, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo digo Jaquijahuana, no tiene que ver con estos dos, Esa ¿no? es la Eh, guerra de encomenderos. exacto, con Gonzalo Pizarro. De Chupas no aparece Diego de Almagro, el viejo. Yo entiendo acá que es el viejo, ¿no? Acá aparece el hijo, el mozo. Añaquito, Iñaquito es cuando le cortan la cabeza al virrey, eh, el primer virrey de Perú, Blasco Núñez de Vela, ¿ya? Y Pucará, nada que ver. Entonces es Salinas, ya, por excelencia. A ver, 22, causas de las guerras civiles, ¿no? Mm, ya. ¿Por qué motivo se da? Causa principal que divide a los conquistadores. ¿Cuál es? Matanza de indios, nuevas leyes, desaparición de encomiendas, falsas ideologías, leyes regionales, ansias de poder. Ansias de poder. Ansias de poder, ¿no? Está un poquito general esta respuesta, ¿no? Ansias. Profesora, ¿y qué ansían? El poder de las encomiendas, pues. El poder de las encomiendas. Profesora, ¿y por qué no puede ser la B, las nuevas leyes con la desaparición de las encomiendas? Porque acá te habla causa principal, que divide a los conquistadores, originando guerras civiles. Esto de acá es parte de las guerras, no es una causa. No, no, no.
La causa de las guerras son encomiendas, ya principalmente. Sin embargo, los conquistadores legítimos, ellos pelean por el Cusco, ¿ya? Separar esos dos conceptos, no olvidar. A ver, pachamos con la siguiente. Pregunta 23. Ojito, dice, la Real Casa de la Moneda, me imagino que de Lima, no, sí, de Lima, pues, ¿no? Se crea en Lima en 1565. ¿Por qué lo digo? Porque las casas de monedas no solamente fueron exclusivas de Lima, sino también había en Potosí, la Casa de Moneda de Potosí. Entonces, ahora me dicen, la Real Casa de Moneda de 1565 fue obra de qué virrey? Diego López de Zúñiga y Velasco. Mm, en ese margen del tiempo, me parece que no, ¿ah? Me parece que es este hombrecito de acá el que crea cuando hace, o en todo caso cuando establece una reforma administrativa y busca la necesidad de producir monedas, creando así la casa que diga, la casa de moneda de Lima. ¿Quién sería en este caso? Lope García de Castro, ¿ya? Es el mismo que hace los famosos corregimientos, ¿no? Sí, corregimientos, es el mismo, ¿ya? Claro, hay que recordar que Lope García de Castro crea la Casa de Moneda por una parte de una reforma administrativa territorial. En ese momento, antes de la Casa de la Moneda, la única moneda que regía en el virreinato era una macuquina, que era de hecho, era una moneda, ¿cómo se dice? Irregular, una moneda media ¿cómo se llama? De poca fiscalización. Entonces, cuando se crea la Casa de la Moneda, ya se asegura no solamente la producción de monedas oficiales que se aplicarán en todo el virreinato, sino también se asegura la producción continua de ¿de qué mineral? De la plata. Potosí, pues. Ahí está. 24. Los funcionarios del virreinato que tenían atribuciones políticas, judiciales y fiscales. De esos cinco, ¿quién tiene ese tipo de funciones? Los intendentes, oidores, corregidores, curacas, encomenderos. Yo descarto los encomenderos porque recuerda que las encomiendas van a ir perdiendo de forma gradual su poder. Así que los encomenderos no son un funcionario propio del virreinato, son antes del virreinato. Ahora, los oidores solamente tienen poder judicial porque son jueces. Los curacas son autoridades indígenas. Me queda, chicos, A y C. ¿Cuáles son? ¿Cuáles? A o C. La C. Muy bien, caballero. Corregidores. ¿Por qué, profesora? Porque los corregidores, ¿qué tienen que hacer? ¿Cobrar qué cosa? Tributo indígena y ves fiscal. Ah, judicial porque como son autoridades de provincia tienen que aplicar justicia provincial y son políticas porque controlan un territorio, el corregimiento. Ah, con que así es pues. A ver, Profesora, 25. Mande. ¿y el intendente qué funciones tenía? Ah, el intendente tiene función política y judicial, pero no tiene fiscal. Recuerda que el intendente, a diferencia del corregidor, surge para reemplazarlo. Otro punto, el intendente es una autoridad política porque tiene impacto a nivel departamental. Tiene poder judicial, sí, porque va a aplicar justicia a nivel de su ámbito departamental, pero sus funciones fiscales son limitadas. ¿Sabes por qué? Porque a diferencia del corregidor, este de acá no se encarga de aplicar el reparto mercantil, cosa que recuerda el corregidor lo impartía, lo obligaba, ¿ya? Y para justificar ello, cobraba el tributo indígena también. Entonces el intendente es una autoridad más limitada porque la rebelión de Tupac Amaru II tenía como causas justamente los corregidores. Entonces, para el siglo XVIII, los reyes borbones dicen, ¿saben qué? Hay que evitar otro Tupac Amaru II y ¿cómo lo logramos? Limitando la autoridad de los intendentes. Vamos a ajustar sus funciones fiscales.
¿ya? Entonces el intendente hace de todo menos la aplicación del reparto mercantil porque ya para ese momento se había eliminado, ¿ya? Eso podemos diferenciar. El intendente no hace reparto y el corregidor sí. Ya. A ver, 25. ¿Cuál de las siguientes series dice? Presenta centros mineros importantes en el tiempo en la colonia española. Uy, me gusta la pregunta. A ver, ¿quién se entrega? ¿Quién se entrega a la respuesta? Dedo. Muy bien, caballero, es dedo, dedo. ¿Sabes por qué? Para empezar, Potosí, centro de plata por excelencia en todo el virreinato. Auge, siglo XVI, siglo XVII, en el XVIII se seca. Hualgayoc es otro centro importante que cobrará fuerza cuando Potosí caiga. Santa Bárbara, en que se encuentra ubicada, bueno, también se le conoce como la mina de Huancavelica, se encargaba de la extracción de azogue o la manipulación de azogue, que es el mercurio. Así que, dedo, al ojo nomás. 26. Impuesto. ¿Cuál de ellos, chicos, será un impuesto aduanero que se aplica al producto que entra a importación como al producto que se va a exportación? El almojarifazgo. Muy bien, almojarifazgo, ¿ya? Ese mismo. Recuerda, impuesto aduanero aplicado a la importación y a la exportación. ¿Quién lo cobraba? A ver quién me dice. ¿Quién se encarga del cobro del almojarifazgo? Ah, caíste, caíste. ¿Sabes quién se encarga de cobrarlo? ¿Te suelto o no te suelto? ¿Te suelto o no te suelto? Se encarga el Tribunal del Consulado de Lima, el TCL, ¿ya? Tribunal de Consulado de Lima. Él se encarga del cobro del almojarifazgo, ¿ya? A ver. Ya, 27. Por ahí un alumno me dijo, profesora, haga como una especie de resumen, ¿no? Como una línea, ¿no? De las rebeliones indígenas del siglo XVIII. ¿Sí, no, hijo? ¿Sí? ¿Por ahí estás? Ya se desconectó ya, se fue a dormir. ¿Sí? Ya, ahí está. Ya, empezamos con esta, ¿ya? Contestemos esta y empezamos. Mira, Juan Santos Atahualpa dice fue un líder de la resistencia indígena del siglo XVIII. ¿Por qué? O en todo caso, ¿no? Ah, ya, característica de Juan Santos Atahualpa y su rebelión. Cachimbo. Muy bien. Vamos ahora sí a profundizar. Cachimbo. En el siglo XVIII va a haber dos estallidos indígenas importantes. El primero de Juan Santos Atahualpa, que ya has podido ver en la pregunta 27 o recordar, y la rebelión de Túpac Amaru II. Ya empezamos con la primera. La rebelión de Juan Santos Atahualpa es una rebelión que, por así decirlo, es de la de mayor duración, porque son aproximadamente 10 años de duración, del 42 al 52. Ahora, esta rebelión se da por un motivo en especial. Bueno, dos. La primera es por el abuso de una orden religiosa llamada franciscanos. Los franciscanos, por si no lo saben, es una orden que se trata de evangelizar y su método de evangelización es a través de trabajo físico, eso que implica maltrato, violencia. Entonces, los indígenas de la selva, ¿no? Estaban muy explotados por ellos, pero también estaban explotados porque tenían que encargarse de la extracción de sal. Ya en la selva hay pozos de sal aproximadamente, ¿ya? Ahora, tú sabes que la selva, a diferencia de la sierra y la costa, tiene menos presencia humana, ¿no? Entonces las personas o los indígenas de ahí han sido propensos a contagiarse de enfermedades, es decir, hay más muertes. Juan Santos Atahualpa, recuerda, es un noble indígena, no es un indígena común, por eso tiene mucho conocimiento, ¿ya? Juan Santos Atahualpa hace que su rebelión dure por principalmente un motivo, el factor geográfico. Estás en la selva, yo puedo escabullirme, entonces la geografía la utilizo a mi favor. También se le puede atribuir por el uso de guerrillas, que es una guerrilla como una organización rápida, momentánea y eficaz de un conflicto. Entonces, yo agarro indígenas, ataco rápidamente y luego me repliego en la selva. Entonces, este tipo de resistencia hizo que durara
mucho tiempo, 10 años. Ahora, ¿por qué nunca fue vencido? Pues muy simple, nunca fue encontrado para empezar. Entonces, por eso su rebelión tiene, por así decirlo, un componente llamado mesiánico. Ya se observa como un salvador y que al mismo tiempo tiene elementos sorprendentes o extravagantes, como por ejemplo que nunca fue encontrado. Ujú. Ahora, poquito después se produce la rebelión de Tupac Amaru II o también de José Gabriel Condorcanqui. ¿Qué lo lleva a rebelarse? La rebelión de Tupac Amaru II es conocida como la más numerosa, ya aglomera una gran cantidad de sectores, no solamente criollos, no solamente indígenas, sino también afrodescendientes. ¿Ya? Es más numerosa, es más voluminosa. Ahora, esta rebelión se da principalmente por varios motivos. Uno de ellos es fiscal. Este hombre de acá, José Gabriel Condorcanqui, era comerciante. Por ese motivo, él tenía que estar yendo de un punto a otro para vender productos. Así que cuando aparece el virreinato de Río de la Plata, aparece la audiencia de Charcas, aparece y se mantiene el virreinato del Perú, él tiene que pagar más impuestos. Entonces, eso no le conviene como comerciante, porque si tengo que pagar más impuestos, a mi producto lo tengo que encarecer. Y si yo encarezco un producto, la gente no me compra. Ah, se está quejando de lo que se denomina como las aduanas internas, ¿no? Tributo, ¿no? Impuesto. ¿Qué más se queja? Por ejemplo, él estaba peleando el reconocimiento de unas tierras en el Cusco. ¿Y qué crees? En el Cusco no hay audiencia. Solicita la creación de una audiencia en el Cusco. También desde muy jovencito observaba cómo le sacaban la mugre a los indígenas. ¿Quiénes le sacaban la mugre? ¿Quiénes le pegaban a los indígenas? ¿Quién los maltrataba? Los corregimientos. Por eso entenderás que él va a arrestar al corregidor Arriaga y lo va a matar. Por ese motivo, el virreinato se va en contra de él. Ahora, esta rebelión, a diferencia de la primera, o sea, de Juan Santos, esta rebelión tiene dos etapas. La exitosa es la primera, la etapa quechua o cusqueña. ¿Por qué? Porque ves la participación no solamente de su esposa, Micaela, sino también ves la participación de Tomás Atito Condemaita, cacica de Acos, ¿ya? Entonces, esta rebelión, a diferencia de esta, como es más numerosa y participan sectores populares, gente de abajo, trauma a la corona. Por ese motivo, dicen, ¿sabe qué, gente? Para evitar otro Tupac Amaru II, hay que eliminar los corregimientos. Y como yo elimino corregimientos, ¿qué voy a crear? Dímelo. Inten, inten, intendencias. Ahí lo tienes. Te acabo de hacer una clase express de rebeliones del siglo XVIII. ¿Ya? ¿Sí? Ya se durmió ya. Puf, ya. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? Despiértense. ¿Cómo que escuchaste la mitad? ¿Cómo que has escuchado la mitad? Dios mío, ¿se te fue la señal o qué? ¿O era mi señal? No creo, ¿ah? Porque si me han entendido, creo que se me han escuchado. Muy mal, Cristina. Te voy a regalar un payaso. Así quedaste. Ahí está. Bueno, chiquis, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Ya? A ver, pregunta 28. La sublevación del Cusco de 1814 por un tal Mateo Pumacahua fue Avión. muy bien, un movimiento criollo e indio, conspiraciones, la más importante, la de 1814, ¿no? Esta conspiración estaba articulada de principalmente criollos, pero también de indígenas. ¿Ya? Recuerda que estás en el Cusco, hay más indios. Esta fue la más importante porque vas a ver la conformación de una audiencia, la audiencia bueno, audiencia, no, la Junta de Gobierno del Cusco, ¿ya? Porque se creyó durante mucho tiempo que el Perú no lo tuvo, sí lo tuvo, la Junta de Gobierno del Cusco, que duró poquito, pues, ¿no? Porque el virrey lo aplastó. No, no hay mucho que agregar de las audiencias de Charcas, hijo. La audiencia de Charcas es un territorio que hoy en día es Bolivia. Entonces, es un territorio donde había mano de obra indígena, lo único que se hacía es administrarlo para facilitar lo que es la extracción de minerales. Entonces, no hay mucho que agregar ahí. Entonces, no te compliques con la audiencia de Charcas, diría yo. ¿Ya? Son territorios más pequeños, de menos administración.
más era importante para el virreinato del siglo XVIII, los virreinatos, ¿no? Ya sea el del Perú, Río de la Plata, como el de Nueva Granada. Charcas es como que hay que manejar la gente nomás indígena de acá, creando una audiencia, nada más, la voy separando. Siguiente pregunta, 29. Federación de los Andes de Simón Bolívar, y estamos ingresando a territorio de lo que sería independencia, ¿no? Corriente Libertadora del Norte. A ver, ¿qué países debió integrar la Federación de los Andes? Países que tengan elementos en común y que hayan sido recientemente independizados. Barco. Barquito, muy bien, excelente. Colombia, Venezuela y Ecuador que conformarían la Gran Colombia. Perú y Bolivia, ¿ya? Recuerda que Bolivia se llama así porque el propio Bolívar, ¿no? En un arranque de ego ya le pone, ¿no? De Bolívar, Bolivia, ¿ya? Y ahora, recuerda que de estos países, estos tres que formaban la Gran Colombia eran los que iban a dirigir el resto. Federación de los Andes, ¿ya? Una unión política regional, ¿no? Que enfrentara a el resto de lo que sería América, ¿no? Y también garantizando, bueno, garantizando, ¿no? La autonomía de estas ahora repúblicas frente a un eventual o posible invasión de España, ¿no? Al querer recuperar sus colonias perdidas. 30. ¿Cuál habrá sido la acción más relevante hecha por las mujeres durante la emancipación, es decir, durante la independencia? Esta pregunta es bonita. San Marcos creo que no ha preguntado hasta ahora sobre el rol de las mujeres en la independencia. Puntito para la Villarreal. Puntito. ¿Qué hacían las mujeres en la independencia? Cocinaban, mis. No, pues, muy sano eres. Mira, si las mujeres solamente cocinaban en la independencia, ¿cómo explicas a Micaela Bastidas? Ah, Claro. ya ves. Muy bien, caballero. Ellas apoyaban a los patriotas. Profesora, ¿y qué hacían? Eran espías, pues. En una sociedad tan machista, nadie piensa que la mujer te está sacando información, ¿sí o no? Ah, la mujer puede utilizar este sistema a su favor también, coqueteándole a un guardia, ¿no? Negociando por ahí, tomando unos traguitos con tal persona, ¿no? Le va sacando información, espionaje. También sirve para enviar mensajes, son mensajeras. Pero no en tiempos de guerra no sospechas ni de niños ni de mujeres. ¿Ya? ¿Qué más? Pues apoyo logístico, ¿no? La mujer tiene mayor capacidad social de poder establecer vínculos. Eso ya la historia inclusive lo ha demostrado, ¿no? La mujer es más fácil de poder involucrarse en la sociedad, los hombres no. Profesora, eso está mal. Claro, está mal, pues, porque ellas se integran por machismo, no se integran por otra cosa más. ¿Mm? A ver, la 31, estamos hablando ahora de la corriente libertadora del sur. Ojo de loca éramos. Claro, en realidad las mujeres son muy utilizadas en tiempo de guerra, ¿ya? Lo triste es, por ejemplo, te cuento, que mujeres como Brígida Silva de Ochoa, que apoyaron a la independencia, cuando el Perú logra independizarse, ellas luchan porque el país les reconozca, ¿no? Les reconozca dinero, ¿no? Una pensión por ser una mártir, porque también dieron más su vida, su tiempo y todo. ¿Y qué crees? El Perú le dijo, no. Entonces, en nuestro país es un chiste, pues, ¿no? Nuestro país es un chiste. Nosotros hoy en día sabemos muchas cosas de la independencia, pero ¿qué crees? Antiguos gobernantes no les importaba nada, no reconocieron, ¿no? Y muchos de ellos, los que apoyaron, chicos, les comento, murieron en pobreza o murieron con una enfermedad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de independencia, muchas veces no se mira ese aspecto, ¿no? Y bien hipócrita, ¿no? Luchas por la independencia de tu país y no reconoces a los que lucharon por eso, ¿no? Bueno, pregunta 31. ¿Quiénes habrán sido la escuadra marítima, es decir, los personajes de la escuadra marítima de la Corriente Libertadora del Sur? Está facilito, ¿ah? Bernardo de Recu- O'Higgins y Thomas Cochrane. Muy bien, apoyados por la burguesía chilena. Recuerda que Chile, para garantizar el comercio de trigo con el virreinato, tiene que liberar al Perú, bueno, liberarlo para que se puedan reactivar las negociaciones. Por eso envía a sus mejores caballos, ¿ya? Listo, o sea, O'Higgins y Thomas Cochrane. Hay pregunta 32.
Dice, sería la primera legislación del Estado republicano peruano inspirada en ideales democráticos franceses y norteamericanos. Ok, esta constitución es antes del primer militarismo. Se hace o se elabora en el contexto del Congreso Constituyente. ¿Cómo se llama esa constitución? La Constitución de 1823. Incluye herencia francesa y herencia americana, al reconocer que América no para los americanos. Esta doctrina Morgan, ¿no? Que más adelante va a influenciar. Ya. A ver, 33. Caudillo civil cuyo gobierno dio inicio a la República Aristocrática. Es decir, estamos hablando de una clase selecta que va a encargarse del gobierno del país a través del control de la agroexportación. República Aristocrática, gobierno de un grupo selecto que controla la agroexportación del país. ¿Ya? Por eso le llaman oligarquía. Ya, mira, ¿cuál de ellos, con cuál de ellos empieza la República Aristocrática? Es civil, Nicolás ¿ah? de, Caudillo Nicolás, civil, ahí caíste. Nicolás de Piérola no es civil. Profesora, ¿cómo así? Nicolás de Piérola le sobraba tanta plata que compró el título X de militar. De por sí ya es militar. Entonces no es Nicolás de Piérola, ¿no? Acá la caudillo civil. Sería si pusieran caudillo en general, pero si ya me hablan de civil, no lo creo. ¿Cuál otro queda? López de Romaña, ¿no? Porque Piérola es militar, él se le apoda como el sultán. A Piérola se le suele conocer como aquel hombre que si bien no pisa un ejército, tiene título militar y tiene tanta influencia en el aparato militar, porque inclusive cuando él es presidente hace una reforma, la reforma militar donde queda la Escuela Militar de Chorrillos. Ahora, algunos textos colocan a Piérola como el padre de la República Aristocrática porque empuja a la aristocracia. Ahora, si la pregunta me hubiera dicho caudillo solito, ya, pues al toque, Piérola, pues. Pero acá me hablan de caudillo civil, quiere decir que es un sí o sí aristócrata. Entonces me voy con López de Romaña, ¿ya? López de Romaña. Al menos de que me saques un fragmento de la villa que me diga que es Nicolás de Piérola para ellos, y ahí sí sería, ¿no? Entonces, como pone a caudillo civil, ya me tengo que ir pues con un sí o sí aristócrata, porque Piérola es militar por título de compra, ¿ya? 34. A finales del siglo XIX en el Perú se inicia una etapa denominada República Aristocrática. Facilito, pues, ¿quiénes han recobrado eh, el control, en este caso, de la República Peruana? ¿Quiénes recobran? ¿Militares o civiles? el civilismo. Muy bien, caballero. Los seguidores del Partido Civil retoman al poder. ¿Por qué esta gente tiene plata, profesora? Muy simple, son ex consignatarios, ex banqueros que se hicieron ricos con la prosperidad falaz, vuelven a tener el poder, república aristocrática, provienen del Partido Civil. Ya. 35. ¿Quién hizo o quién aplicó las jornadas de las 8 horas de trabajo? Mm, Esta pregunta está buena. ¿Por qué? Porque la han hecho general, sin embargo, creo que se refiere a los 8 de trabajo a nivel nacional, ¿no? ¿Quién hizo los 8 de trabajo a nivel nacional? Las 8 horas de trabajo a nivel nacional lo hizo José Pardo Barreda. ¿Por qué, profesora? Porque hay un presidente que hizo la jornada de las 8 horas de trabajo solamente para Callao y Dársena. ¿Sabes quién hizo eso para Callao y Dársena? El presidente Guillermo Billinghurst. El que aplica a nivel nacional es José Pardo Barreda. ¿Ya? No te olvides de eso. Pardo y Barreda a nivel nacional, Billinghurst para el Callao y Dársena. 36, ya rapidito para ya ir cerrando la clase. A ver, el Cóndor pasa esta canción tan emblemática. ¿En quién la escribió? A ver, él es un tal Alomía Robles, si no me equivoco. Confírmame, Alomía Robles, ¿sí? Alomía.
Porque el cóndor pasa es un tipo de canción que se llama zarzuela. ¿Sí, no? Sí, es un daterito, ¿no? Una pregunta datera, lo mía Robles. Es una zarzuela, es una canción que se baila tipo como un compás. Y bueno, chicos, tenemos las dos últimas preguntas de la clase, del repaso. Pregunta 37 y pregunta 38. Pregunta 37. La Constitución del 93 fue elaborada por quién? Ah, no nos preguntan por qué autoridad, sino nos preguntan por qué institución. Por el Congreso Constituyente Democrático. Excelente. Se llama así, corazón, porque ¿qué pasó en 1992? El autogolpe. Eso, muy bien. Con el autogolpe se disuelve. Entonces, Fuji, ¿qué dijo? Hay que crear un espacio para poder crear una nueva constitución. La constitución del 93, como un dato importante y adicional, no tienes que olvidarte que es una constitución que reconoce el neoliberalismo, pero no le llama neoliberalismo, no, 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 no. ¿Cómo lo llama? La economía social de mercado. Profesora, discúlpeme, por favor, yo jaleto de economía. ¿Qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo se puede entender como un sistema económico en el cual el Estado no participa en la economía. De igual manera, se le da mayor poder al sector privado. ¿Qué controla? Lo que sería servicios. Ahí está. El neoliberalismo implica más que nada la privatización de servicios básicos. Entonces, eso se reconoce en la Constitución del 93, con el gobierno de transición democrática, ¿no? Que en realidad nada de democracia tenía. A ver. Y luego nos vamos con la 38. Dice, el gobierno de transición, después de la dictadura de Fujimori, estuvo presidido por ¿quién? Chun, 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 chun. Chun, 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 chun. Valentín Paniagua Corazón. Muy bien, Valentín Paniagua. Ahora, aquí podemos cerrar ya la idea de un gobierno de transición como el de Valentín Paniagua. Simple, este gobierno de transición es importante porque buscaba encaminar al Perú a unas futuras elecciones presidenciales. Este mismo periodo de transición se buscó o buscaba esclarecer todo lo que pasó desde qué año, desde los 80. ¿Por qué? Porque desde los 80 ya podemos hablar desde movimientos o surgimiento, que más adelante se observará claro, en gobiernos como Alan García y Fujimori, de Sendero Luminoso y del MRTA. ¿Cómo se llama este proceso o esta investigación que se armó para esclarecer todo lo ocurrido desde el 80? La Comisión de la Verdad y de la Reconciliación. Siglas CBR. Valentín Paniagua inicia la CBR. Ya la inicia. Chicos, hemos acabado de forma satisfactoria nuestra separata de esta noche. Así que nada más, déjame desearte lo mejor para tu futuro ingreso a la universidad. Aprovéchalo. Ha sido un gusto acompañarte estas noches, bastante cansadas, ¿no? También, pero considero que la disciplina ha sido parte de tu motor, ¿ya? Bueno, chicos, descansen, buenas noches, éxitos. Ya no quiero verlos más, quiero verlos como ingresantes, ¿ya? Chao, cuídense mucho. Bye, bye, bye. Gracias, ¿Qué profesora. dijo? ¿Qué hay una pregunta que me han hecho? Ay, me hicieron una pregunta y ya no vi más. ¿Quién era el que hizo? Nacional se le llama José Pardo y Barredo. ¿Ya? Chao chicos, bye bye, descansen, cuídense.